Y este es el primer desayuno de coyuntura del año del Instituto de Investigaciones Gino Germani, con el título Universidad y Ciencia, Escenarios de Crisis. La verdad es que nos costó mucho, no nos costó mucho, perdón, acordar este tema para abrir estos espacios de reflexión. Eh, Recuerdo que hace bastante, en 2019 me parece que fue, hicimos otro desayuno con una mesa en la que también estuvo Mario, Jorge, Ana Franchi. eh, la pueden ver en el canal de YouTube del instituto. La mesa, creo que algunas de las cosas que se dijeron ahí siguen teniendo enorme actualidad, pero el panorama hoy es más acuciante. Hay mucha preocupación en el sistema universitario en su totalidad, como en el científico, que muchas veces se superponen parcialmente, porque estamos ante una coyuntura de enorme incertidumbre, con un ataque sistemático en al menos tres frentes: el presupuestario, basado en el fenomenal e inédito ajuste fiscal que está imponiendo el gobierno nacional y cuyo precio se paga en todos lados, no solo en el sistema científico y universitario. Se paga en términos de salarios, de financiamiento para la investigación, de falta de infraestructura. Hasta ayer este instituto estaba sin ascensores, estamos en un sexto piso, sin calefacción, y podemos añadir que la obra del edificio para el Instituto Gino Germani, que es un reclamo histórico que lleva más de 30 años, está virtualmente parada, como muchas otras obras que se han hecho y que se han iniciado para el desarrollo de la actividad científica en el país. En segundo lugar, porque tenemos un gobierno con figuras públicas y relevantes, sin ir más lejos, la flamante secretaria de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, que reivindican un discurso anticientífico y antiintelectual. Esto no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, seguro la pandemia jugó un papel importante acá. Finalmente, porque tenemos un gobierno que se declara filosóficamente en contra de toda la estatalidad. El presidente dijo muchas veces que el Estado es una asociación ilícita y que vino a destruirlo desde adentro. Y en ese mismo escenario, de cierto dogmatismo místico, no falta la idea de que el sistema educativo en general y la universidad en particular deben ser eliminados o eliminadas. La denuncia de la universidad como adoctrinadora, por ejemplo, fue constante en estos meses, incluso ya desde la campaña electoral. Eh, y quiero aclarar también que no es solo de la universidad pública, porque el presidente también se ha manifestado en un discurso hace escasas semanas en relación al papel adoctrinador de las universidades privadas. Bueno, por estos motivos y muchos otros, la amenaza a la universidad parece tan seria, tan alarmante, que ha posibilitado una de las mayores manifestaciones públicas del presente siglo en la marcha universitaria del pasado 23 de abril. La extraordinaria convocatoria que se produjo en esa marcha muestra que la comunidad científica y universitaria está dispuesta a defender el derecho a la educación, a la producción de conocimiento, a la defensa de algunos valores que entendemos que son fundamentales para nuestra sociedad y para nuestra universidad. Así que quiero decir que si bien fue fácil acordar el tema de este desayuno, fue difícil acordar a quienes íbamos a invitar a la mesa, porque teníamos un montón de colegas, algunos están acá presentes, a los que los hubiese intentado sumar, nos hubiese gustado sumar. Eh, Quiero agradecer especialmente a Marisa por estar acá, a Nora, a Jorge y a Mario. Creo que no hace falta presentarlos, todos los conocemos por sus trabajos, por su compromiso con la ciencia, con la universidad. Así que bueno, vamos a empezar a escuchar las presentaciones. Como siempre son 10-15 minutos cada uno o una, y después pasamos a una segunda ronda y a intervenciones del público. Vamos a empezar con Marisa Sensabela. Adelante, Marisa, gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos y todas. Voy a intentar muy brevemente contarles qué es lo que pasó en el FONSIT hasta tanto yo fui la directora nacional, que eso fue hasta marzo de 2024. Quisiera recordar o empezar con el tema de figuras, ¿no? Y con los famosos triángulos.
Recordamos siempre el triángulo de Sábato, ¿no es cierto?, que concibe la gestión del desarrollo como esa relación virtuosa entre un Estado entendido como un gobierno, toda la capacidad productiva de un país y el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Esos tres actores, de alguna manera, tienen su independencia y la gestión del desarrollo o plantear un desarrollo productivo y social adecuado sería que esos tres vértices entren en interacción. Con una suerte, déjenme semiotizar una suerte de recursividad fractal en uno de los vértices y tomemos el sistema de ciencia y tecnología, y ahí sí estamos en un verdadero sistema en el sentido de que cada uno de los componentes depende del otro, y entonces yo veo otro triángulo ahí adentro muy importante que tenemos que tomar conciencia, y que son, por un lado, las universidades nacionales, por otro lado, los organismos de ciencia y tecnología, entre ellos el CONICET y el resto de los que conocemos, y por otro lado, la agencia, ¿no? El sistema científico argentino está planteado en los últimos 40 años de tal manera, ¿no?, que dos de esos vértices, las universidades nacionales y los organismos de ciencia y tecnología, son los que aseguran la formación de los recursos humanos y el mantenimiento de los estipendios y de los salarios de esa cantidad de recursos humanos, así como buena parte de gastos de funcionamiento de los laboratorios o de los institutos donde están, y que todos los costos de la producción de conocimiento nuevo los asume la agencia y fundamentalmente el FONSIT a través de su gran instrumento basal, que es el PICT. Yo creo que esto, que seguramente todos ustedes manejan muy bien, es algo que todavía no termina de impregnar en el público en general, y a veces ni siquiera con nuestros colegas universitarios que no se dedican de manera exclusiva a la investigación científica, ¿no? El rol de agencia como financiadora de todo lo que se hace, porque lo que nos está pasando ahora en relación a la introducción que hizo Martín es que justamente esa producción de nuevo conocimiento está totalmente frenada, ¿no? No alcanza con los salarios y no alcanza con pagar la luz de los institutos, necesitamos para generar conocimiento nuevo más. Entonces, en ese contexto y en ese pedido a que cada uno de nosotros también explique la función de la agencia hacia afuera de nuestro pequeño círculo de pares, de colegas, les voy a contar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? O qué es lo que yo vi, ¿no? Entonces, lo que está en riesgo es el financiamiento basal de la ciencia y la tecnología. Es decir, esa postura que también describió Martín es lo que no importa que no se genere nuevo conocimiento. Justamente lo que está pasando con los PICT nos da la pauta de que ese financiamiento basal no está tenido en cuenta. No estará tenido en cuenta porque no se comprende y un poco también porque no les importa. ¿No es cierto? La agencia, tal como la conocimos en los últimos años, perdió dos de esas, en estos meses, en 4 meses ha perdido dos de estas particularidades. Por un lado, el músculo de gestión que ha demostrado durante sus 40 años y muy especialmente en la última gestión, y por otro lado esta función, que es la del financiamiento basal, ¿no? ¿Qué hizo FONSIT a grandes rasgos hasta diciembre de 2023? Desde 2020 hasta 2023, el FONSIT ofertó a la comunidad científica 18 instrumentos diferentes, que dieron lugar a unas 70 convocatorias. Cuando nosotros decimos, o cuando FONSIT dice que tiene un instrumento, quiere decir un tipo de financiamiento, ¿no? ¿Cuáles son esos instrumentos emblemáticos? Los PICT, ¿no? Todos lo conocemos. Los PICT, el Proyecto de Investigación Científico-Tecnológico Orientados, que en la gestión anterior tuvieron un despliegue muy interesante, ¿no es cierto? Estuvieron los pictos de COVID adaptados a la coyuntura, después hubo pictos temáticos, ¿no es cierto? Como el picto redes, el picto inteligencia artificial, el picto VIH, el picto Malvinas, los regionales, que son una suerte de desprendimiento de los de fortalecimiento institucional unitario, ¿no es cierto? Había pictos para fortalecer una universidad, ¿no es cierto? Y después se generó otro instrumento picto que fue para fortalecer un grupo de universidades
unidas por sus regiones. Y además había, y esto quizás es interesante para nosotros de ciencias humanas y sociales, otra serie de instrumentos que son los que maneja FONSIT, que son menos conocidos por nosotros, pero que son bastante conocidos por otras grandes áreas del conocimiento, como los proyectos de investigación y desarrollo, y los de investigación y desarrollo clínicos, que tienen adoptantes, que tienen hospitales, o que tienen empresas, o que tienen fundaciones que adoptan y que aportan algo de dinero a ese instrumento, y después otros que se llaman el PICT Startup, el PICTO de Unidades de Conocimiento Translacional Hospitalaria, todos estos como ventanillas permanentes con 3 convocatorias al año. Y después el otro instrumento que también ha tenido FONSIT es el que conocemos todos y queremos todos, usamos todos, que es el de reuniones científicas, que en la última gestión se amplió a 2 convocatorias por año, ¿no es cierto? Además hubo otras convocatorias de equipamientos y algunas otras cosas que no me voy a detener a explicar. 2 cosas importantes, 2 nuevas innovaciones que hubo, ¿no es cierto? Para los becarios, algo que se llamó Programa de Movilidad Federal, que le permitía durante su beca asociada a un PICT irse de 2 a 6 meses a hacer una estadía en un laboratorio fuera del laboratorio de origen, ¿no es cierto? Con un estímulo muy importante para que se fuera a más de 500 kilómetros. Y después otra innovación importante fue el mejor presupuesto vigente, es decir, intentar de la mejor manera que los PICT en ejecución tuvieran un refuerzo presupuestario para que el poder de compra de los que habían sido otorgados hacía unos años se equipare, no totalmente, pero sí un poquito, con los nuevos PICT que se iban adjudicando, ¿no? Porque ese era un problema que siempre se había detectado dentro de la comunidad. Al finalizar la gestión de Fernando Peirano, en el FONSIT se habían realizado todos los desembolsos de los instrumentos de FONSIT que hubiesen enviado las rendiciones y que esas rendiciones hayan sido aprobadas. Es decir, estábamos al día con la ejecución presupuestaria, ¿no es cierto? Además, estábamos al día con el proceso de evaluación del PICT 2022, que había finalizado en diciembre, y estábamos esperando la reunión de directorio que iba a avalar todo lo realizado por la Comisión de Evaluación y dictar la resolución, y también habíamos abierto la convocatoria PICT 2023 porque yo como directora nacional tenía una resolución que me obligaba a abrirla y por supuesto estaba abierta. Bueno, ¿qué pasó después? ¿No? La agencia se intentó, ¿no es cierto? Y se dice permanentemente que se le quiere quitar su estatuto de descentralizada. La agencia, en la gestión de Fernando Peirano, logró la descentralización, es decir, tiene un estatuto de funcionamiento con una mayor autonomía, tal como los organismos de ciencia y tecnología. Antes era un organismo desconcentrado, ¿sí? Mucho más atado a las políticas de ciencia y tecnología del ministerio, de las secretarías, etcétera, ¿no? Esto es muy largo de hablar porque es importante. Yo sinceramente pienso que es muy importante que la agencia siga descentralizada porque eso le dio una dinámica de ejecución de fondos y de gestión mucho más eficaz que la que tuvo años anteriores. Entonces, primero se pone en cuestión el estatuto de descentralizada, pero aún siendo descentralizada, porque lo sigue siendo hasta el día de hoy, queda bajo la órbita de la jefatura de gabinetes de ministros, pero con una tutela, ¿no?, del secretario, de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, ¿no? El gobierno además decreta que el presupuesto de 2024 será idéntico al del 2023, aún con una inflación de más del 200%, y en nuestro caso se prohíbe todo pago que no tenga autorización de este secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es Alejandro Cosentino. La agencia queda céfala durante varios meses y recién tiene una presidenta en la segunda semana de marzo. Mientras haya cefalía no se puede dictar ninguna resolución dentro de la agencia. El directorio intenta, frente a esta parálisis, salir de ella, ¿no es cierto? Y todos sus pedidos de realizar reuniones, porque es la presidencia la que tiene que convocar al directorio, no son atendidos. Por lo tanto,
entendiendo, mirando la normativa y entendiendo que no estaba realizando nada que no debiera, se autoconvoca el 31 de enero, toma conocimiento del estado de situación del FONSIT y del FONTAR. Ustedes saben que agencia tiene 3 fondos, no me voy a demorar ahora en la explicación de lo que son el FONTAR y el FONARSEC. Toma entonces estado de situación de lo que sucedía en el FONSIT y en el FONTAR y avala, muy preocupado estaba por el PICT 2022, avala todo el proceso de evaluación del PICT 2022, aprueba un refuerzo presupuestario para el instrumento y, esto es muy importante, da la orden, nos da FONSIT, me da a mí la orden de dar a conocer a los adjudicatarios quiénes habían sido los adjudicatarios, aún sabiendo que acéfala como estaba agencia en ese momento, no se podía dictar la resolución de adjudicación, ¿sí? Y por lo tanto no se podían enviar los dictámenes de evaluación, ¿no? Las autoridades, tanto de la Secretaría como de la Subsecretaría de Ciencia y Técnica, intentan cerrar la convocatoria PICT 23, pero legalmente no tienen autoridad para hacerlo, por lo tanto no se cerró y sigue la convocatoria abierta, ¿no? En este momento. Además, en 2 tandas despide al 40% de la planta de agencia. Agencia tenía 269 personas con este esquema descentralizado, es decir, con sus unidades, con todo lo que es lo sustancial, que son los fondos, el área financiera y además toda el área de legales, el área de administración, una serie de áreas que hacían que la agencia tuviera esa dinámica de gestión que había logrado en el último tiempo. En 2 tandas despiden prácticamente al 40% del personal, primero a todos los que habían ingresado, que eran muy pocos, en el 2023, y luego una cirugía muy especial, sin ningún tipo de evaluación de desempeño ni con ningún criterio, a todo personal que se suponía que era digamos, cercano a la gestión de Fernando Peirano. Con lo cual, vuelvo a decir, la agencia que conocieron, esa agencia no está más en ese sentido, ¿no? Una vez nombrada la presidenta, ella tampoco responde a los pedidos de reunión del directorio y por lo tanto el directorio a principios de abril decide hacer una renuncia masiva, ¿no? ¿Había dinero? Los pagos están suspendidos. ¿Había dinero para afrontar los primeros meses o estos primeros meses de pagos? Sí, había dinero porque quedaba un porcentaje para terminar el mes de diciembre, que eso se terminó pagando en febrero después de muchas gestiones y solamente para algunos instrumentos del FONSIT. Además, agencia tenía unos 5.000 millones de un fondo fiduciario, que es como va recuperando dinero de préstamos que ha dado a través del FONTAR a empresas y también algunos aportes del Tesoro. Y además, a mitad de febrero, al igual que otros organismos de ciencia y tecnología, de CONICET, sé que esto pasó, recibe el 50% de la cuota presupuestaria del año 2024. ¿Sí? Por más de que no alcance, se recibió la mitad del dinero correspondiente a 2024, pero los pagos están demorados, los pagos están frisados porque la secretaría o la subsecretaría revisan uno por uno los pagos que hay que hacer. Ustedes imagínense con una cartera solamente de PICT de 5.500 proyectos en curso, lo que significa o la demora que significa ese pretendido control. En realidad no se está controlando nada, se está demorando los pagos, se están prohibiendo y se está licuando el dinero. Obviamente que ese es el objetivo para, bueno, después desde otras áreas poder decir que tenemos déficit cero. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? A muy grandes trazos les estoy contando lo que ha pasado, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la parálisis de todo financiamiento, especialmente del basal. Se ha hecho un primer pago a las rendiciones autorizadas de PICTs en curso. Hay una suerte de que todo lo que tenga la sigla PICT o PICTO o PICT Startup, eso se pague. Pero bueno, todo con una demora. Ya vamos con demoras de 120 días, ya sabemos lo que eso significa, ¿no? Pero hay parálisis de eso y una
un desprecio, o por lo menos cuando se habla, cuando hemos hablado con los funcionarios, un desinterés total en esto que es el financiamiento basal. Es decir, podemos estar en una situación sumamente difícil como la que estamos ahora, pero acá hay algo que hay que mantener de alguna manera, o se puede hacer una escala de prioridades de qué es lo que voy a pagar primero y qué es lo que voy a pagar después. Acá lo basal, es decir, esa pata, ese vértice de ese segundo triángulo es el que no está funcionando. ¿Mm? Ha habido también una situación muy difícil para todos los becarios de agencia. Nosotros tenemos más o menos, eran entre 1.150, 1.200 becarios, a los que no se les iba actualizando el estipendio de igual manera como se hacía con los becarios de CONICET. ¿No es cierto? Es habitual que nosotros paguemos lo mismo que paga CONICET con las becas, y eso no se hizo y se ha pagado recién hace un par de semanas, me informaron, ¿no? Todas estas gestiones fueron sumamente difíciles porque no solamente tiene que pasar el filtro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, sino que después eso tiene que pasar por jefatura de gabinete, y eso ya es otro mundo, ya es una entelequia, es un lugar donde prácticamente no se sabe ni con qué personas hay que hablar, o por lo menos era muy difícil durante los meses en los que yo estaba. Desconozco cuáles son los lazos y cuáles son las vías de gestión más rápidas que pueda estar gestionando la nueva presidencia y el personal que ha quedado, ¿no? Entonces, ese tema también es grave, sumado a que tuve que escuchar de parte del secretario muchísimas expresiones de mucha violencia hacia los becarios, ¿no? Como que si les mandaban mails masivos, los iban a despedir o iban a tratar de sacarles la beca, etcétera, etcétera. Bueno, todas las convocatorias de todos los fondos, y por supuesto también en Foncit, están cerradas. La primera que no pudimos abrir a principio de año fue la primera presentación de reuniones científicas, porque se ha prohibido utilizar la plataforma Agenciar, supuestamente frisada, porque va a haber una gran plataforma universal para todas las postulaciones, tanto de CONICET como de las universidades, como de los organismos de ciencia y tecnología. Desconozco en qué está eso, sé que se estaba preparando una licitación muy importante por muchos millones de dólares. Ahora, ustedes se imaginan que cambiar esas plataformas y que no solamente hacer una nueva para un organismo, sino que hacer una nueva para muchos organismos, el tiempo que va a llevar de ajustes. Por lo tanto, las nuevas convocatorias están todas paralizadas. Supongo que en algún momento tomarán conciencia de que esto es prácticamente imposible y seguirán usando las plataformas que cada organismo utiliza habitualmente, ¿no? Y las convocatorias que ya habíamos cerrado o que cerraron durante estos 4 meses, se les ha prohibido iniciar el proceso de evaluación, ¿no? Ustedes tienen que comprender la precariedad laboral que tiene todo el personal que ha quedado después de ese 40% menos de planta. Es decir, son todos artículos 9, también hay otras modalidades más precarias de contratación, pero son muy poquitos, pero a todos los artículos 9 le han renovado sus contratos solamente por 3 meses más, por lo cual, sean o no sean los jefes directos a quienes hay que responder en las órdenes, ¿no? En la Secretaría de Ciencia y Tecnología y de Innovación, no van a encontrar áreas que digan, no, vamos a intentar hacer otra cosa, porque efectivamente van a perder su trabajo. Y es el disciplinamiento que se ha mostrado con este 40% de personal de agencia fuera de la misma. Bueno, ¿cómo seguir de acá en más? ¿Cómo seguir? Porque además no es una problemática particular de nuestro sector. Como bien decía Martín, es una situación gravísima a todo nivel. Entonces, salvando eso y expresando mi solidaridad y mi sensibilidad con lo que están pasando otros sectores sociales que pueden ser tanto o más graves que lo que nos pasa a nosotros, haciendo un paréntesis con eso, yo creo que la comunidad científica, que ahora
desde adentro de las instituciones resulta, o por lo menos desde adentro de la agencia, resulta muy difícil que haya lo que llamábamos diques de contención o funcionarios o gente que pudiera detener un poco o mitigar un poco lo que está pasando ahora. Los que pueden o los que podemos mitigar esto estamos desde afuera, desde la comunidad científica, los y las beneficiarias. Entonces yo creo que acá hay que seguir insistiendo con la adjudicación del PICT 2022. Es imperdonable en toda esta circunstancia que se argumenta que no hay dinero, pero hay una insensibilidad con respecto a lo que, al valor de las evaluaciones y de los dictámenes. Es decir, podría, ahora que tiene presidencia, ¿no es cierto?, podrían instrumentar alguna forma, quizás no tan perfectamente reglamentaria, pero sí haciéndolo de manera legal, ¿no es cierto? Hay muchos abogados que pueden decir eso, cómo se puede instrumentar, que le permita a los beneficiarios, a quienes se postularon a PICT 2022, ¿no es cierto?, que tengan sus dictámenes y que sepan qué han opinado sus pares respecto de sus proyectos, ¿no? Hay que reclamar también con respecto a PICT 2022 el pago tal cual como fue avalado por el directorio. En esto tenemos que ser muy claros, porque desde el inicio de la gestión de estos funcionarios, nosotros escuchamos que no se iban a adjudicar tanta cantidad de PICTs, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que a todos nos quede muy claro que no adjudicar los que las comisiones de evaluación y las comisiones ad hoc dijeron que merecían tener ese financiamiento, es violar las bases y es abrir la puerta a la judicialización de los PICT. Es decir, la comunidad, nosotros no podemos aceptar que digan, no, la línea de corte estaba en este lugar y la voy a subir en todas las comisiones más arriba. Eso es imposible y ustedes saben muy bien, y muchos de ustedes deben haber participado en los últimos años en los procesos de evaluación de los PICTs. La comisión ad hoc aplica justamente en la zona de la línea de corte una serie de criterios de evaluación que son específicos, con lo cual no se puede hacer eso de alegremente subamos, total, no nos importa. Y otra cosa que nosotros los de Ciencias Humanas y Sociales tenemos que saber, y no podemos permitir que también en el instrumento PICT nos vengan con este tema, que vamos a priorizar otras ciencias más útiles y no vamos a financiar las ciencias humanas y las sociales. Les quiero decir que en PICT 2022, de la cantidad de proyectos adjudicados, que debieran adjudicarse por resolución, ¿no es cierto?, que son 1.584, de esos 1.584, solo el 15% corresponde a ciencias humanas y a ciencias sociales, y del presupuesto total de PICT 2022 solamente ocupan el 9% de ese presupuesto. Es decir, todo ese instrumento a lo largo de 4 años, ciencias sociales y humanas solo ocupa el 9% del presupuesto. Así que yo creo que es importante que lo sepamos y que repitamos esto, porque se dicen tantas barbaridades, ¿no es cierto? O se pretende que todo funciona como funciona en CONICET, entonces en CONICET entonces dicen el 25% de los investigadores son de ciencias sociales humanas. Bueno, después no están así, pero en fin, lo trasladan a agencia porque total es lo mismo, porque total no me importa, porque total lo desprecio. Entonces, yo creo que tiene que haber acciones concertadas con los distintos grupos que están haciendo, es decir, lo que no tiene que pasar es que haya un abandono de lo que significan las ciencias sociales y humanas en este instrumento por otras grandes áreas, ¿no? Porque con lo que vimos ayer con las universidades es un índice, ¿no?, de cómo cómo ven esa negociación, ¿no? Cómo ven esa negociación extorsiva. No lo tenemos que permitir y en este caso realmente sería tremendamente injusto porque el volumen presupuestario es muy pequeño para nuestras disciplinas. Otra cosa que tenemos que hacer es asegurar la continuidad del PICT 2023. Si
si en ese triángulo que dije al principio, el financiamiento siempre lo pone agencia, alegremente vamos a dejar que no se abra. Si no se actúa rápido, ya perdimos un año. O sea, el proceso de evaluación de un PICT lleva, acelerando los tiempos muchísimo, 6 meses. ¿Cierto? Si nosotros, si FONSIT no empieza ese proceso de evaluación hacia mitad de año, ya nos perdemos un año, porque todo esto tiene ciclos muy largos, ¿no es cierto? Y es más, se supone que en algún momento va a haber financiamiento, va a haber, digamos, que la economía de alguna manera va a empezar a despegar y entonces se van a poder afrontar de a poco y con algún orden de prioridades todas estas funciones. O sea, eso no se ve. ¿Por qué no se ve? Y porque no hay plan. Porque todas las veces que hemos preguntado, ¿cuál es? Bueno, está bien, no se van a hacer los pagos, se quiere reducir la cantidad de PICT, se quiere reducir la cantidad de becarios asociados a los PICT, pero ¿cuál es el plan? ¿Hacia dónde vamos? Y eso no lo escuchamos desde mediados de diciembre hasta abril, no tuvimos absolutamente ninguna indicación sobre hacia dónde se iba, ¿no? Entonces, tenemos que seguir sosteniendo el PICT 2023. Por otro lado, hay que regularizar los desembolsos de los instrumentos en ejecución. Yo creo que eso se puede hacer de manera inteligente y la comunidad lo puede presionar y tiene que seguir presionando sobre eso. No, digamos, hay dinero en este momento para poder ir cumpliendo con por lo menos una parte de todos esos compromisos asumidos. Hay que seguir concientizando a los legisladores sobre el tema de descentralización de agencias. Realmente me parece terrible que un organismo como se fue históricamente, como se fue consolidando su rol, su función dentro del sistema científico, no forme parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no es cierto? Y en circunstancias como estas quede tan a la merced de lo que es un gobierno, ¿no? Y no fuertemente insertado dentro del sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Como política de Estado. Y bueno, y en esta situación crítica, también insistir, explicar a todos este rol de funcionamiento basal que tienen los PICT. Bueno, y ya termino ahora con esto. Si no logramos detener un poco toda esta parálisis y si no logramos defender estos PICT, vamos a tener 4 grandes perdedores. Por un lado, la formación de recursos humanos, es decir, si CONICET dio 700 becas menos, y se está pensando que los PICTs tengan muchísimos menos becarios, realmente este cimbronazo tan abrupto, esta reducción tan abrupta de posibilidades de formación de recursos humanos va a tener consecuencias a mediano y a largo plazo dramáticas, que ustedes saben, después nos lleva muchos años recuperar. Por otro lado, las grandes perdedoras en este achicamiento del PICT, del FONSIT y del rol de promoción van a ser las universidades. Entonces, ese valor que habían concebido quienes crearon agencia, ¿no? Que la investigación científica tenía que estar no solamente asociada a los organismos de ciencia y tecnología y principalmente al CONICET, sino que las universidades también tenían un rol muy importante. Y un poco ese sistema ha creído eso durante los últimos 40 años. Por eso CONICET también tiene los institutos de doble dependencia. Entonces, ¿quiénes van a ser grandes perdedores acá? Van a ser las universidades si este instrumento basal desaparece o se degrada. Otro plano donde también vamos a tener una pérdida monumental de lo poco logrado en los últimos años es todo lo que tiene que ver con la federalización de la ciencia. Todos ustedes saben lo difícil que es para las regiones no centrales el desarrollo de los recursos humanos, la obtención de los equipamientos, la infraestructura, etcétera. Si va a haber una reducción, a quienes más les cuesta van a ser, les cuesta acceder a los financiamientos, esas áreas y esas zonas del país van a ser las más
castigadas, y por supuesto el financiamiento de las ciencias sociales humanas, que es un relato que se está empezando a construir y que realmente tenemos que, como conjunto de cientistas sociales y de las humanidades, tenemos que hacer algo respecto de eso. Tenemos que hacer algo, no solamente la defensa del porque sí, porque es valioso, sino tal vez también, bueno, ver un poco, Mario me ha escuchado esto ya más de una vez, ver un poco cómo algunas disciplinas o algunas áreas, algunas problemáticas pueden incorporar de una manera más creativa y más innovadora la capacidad que tienen los cientistas sociales para aportar a algún otro tipo de proyectos que sean, por ejemplo, de desarrollo tecnológico. Bueno, eso era lo que les quería contar. Ha sido un panorama muy, muy, muy esquemático. He tratado de decirles un poco qué es lo que ha pasado y no demorarme en relatar las situaciones bizarras y las situaciones terribles que hemos vivido en estos 4 meses en la agencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marisa. Ahora le pasamos la palabra a Mario Peceni. Buen día, estoy tratando de compartir un PowerPoint y soy medio inepto. Vamos a ver si se está compartiendo. Yo no veo nada. No, está... Dice, está compartiendo puntos suspensivos. A ver. Dice, puede cambiar la visualización de diseño a pila en paralelo. A continuación puede personalizar la visualización del escenario arrastrando uno o varios videos en el escenario. ¿Están viendo? Yo Ahí lo veo. aparece. Acá. ¿Apareció? Sí, Bueno, ahí está. bueno, buen día. Yo armé esto ayer a la noche para tener una ayuda a memoria. Primero agradecer la invitación y públicamente agradecerle a Marisa el compromiso y personal y de todos estos años y sobre todo de estos meses, haber sostenido ahí, doy fe de lo que implica eso. Bueno, armé una ayuda a memoria para poder hablar así y dispersarme. Lo están viendo, ¿no? Sí. Me están escuchando. Bueno, empiezo Sí, se ve bien. por lo que sería al final un mini balance rápido del CONICET en estos 4 o 5 meses. De los ingresos no hubo altas ni para la carrera investigador, investigadora, ni para profesionales de apoyo desde el año pasado, mientras que se abrió un nuevo concurso que está por evaluarse ahora, pero no hay ni siquiera pasos previstos para proceder con las altas. Las becas doctorales, como fue mencionado, se cambiaron las reglas, se cambiaron los criterios de distribución, cuyo impacto fue particularmente negativo en las ciencias básicas, dentro de las distintas grandes áreas. Se cambió para abajo el número de becas otorgadas y en vez de empezar en abril, empiezan en agosto, cuando, como sabemos, en el hemisferio sur los programas de doctorado empiezan en marzo-abril. Las becas postdoctorales de la convocatoria del año pasado están en evaluación, pero no sé, 2 meses y medio que deben empezar, todavía no sabemos cuál va a ser el número de becas a otorgar, su distribución ni cuándo van a empezar. Las promociones que se convocaron hace 2 años se notificaron recién hace un par de días para las categorías de independiente y principal. El año pasado, como estaba en evaluación, no se convocó a presentarse a las promociones y este año todavía no sabemos si va a haber convocatoria cuando la promoción es un derecho de las investigadoras y los investigadores en tanto trabajadores, no es una cuestión, por así decir, opinable, porque es como, bueno, es un derecho laboral. Como mencionó Marisa, para la agencia y el CONICET, nuestros nanoproyectos y gastos de funcionamiento están o bien atrasados o se pagan con devaluación o se han suspendido y todo en un marco de incertidumbre. Todas las demás actividades ad hoc, que son importantes, de los encuentros, de las reuniones, de no sé, lo que trabajan las redes, todo eso está paralizado o casi.
Y el punto para finalizar, como se dice por último, pero no por ello menos importante, la situación de las trabajadoras y los trabajadores que tienen modalidad de contrato, artículo 9, que se renuevan todos los años, y este año, como saben, hubo despidos en el verano, hubo despidos en marzo, y todo el personal, que son en CONICET alrededor de 1.200 o por ahí, contratados, tienen sus contratos que vencen el 30 de junio. Eso produce inestabilidad, y además porque los modos en que se procede para esto es un modo discrecional, es decir, no hay criterios, no hay porque no existen, no podría haberlos en relación a despedir, salvo el número o el porcentaje que hay que despedir para poder reducir los salarios que se pagan. Es decir, lo que se llama ni siquiera despido, sino no renovación de contrato, pero bueno, pero son despidos porque hay gente que trabaja hace 5, 10, 15 años. Eso, bueno, es otra cuestión de por qué no hubo concursos en todos esos 10, 15 años. Bueno, esa es otra cuestión que también para pensar. Ahora voy a ir un poco a analizar, voy a citar a un colega de nuestro instituto, Emilio de Ípola, en una discusión con otro colega de nuestro instituto, que es Raúl Jorrat, lo del síndrome de Ludovico. Dice Emilio de Ípola, con el humor y la ironía que lo caracteriza, dice Emilio en un artículo de 1990, dice: en la presentación que precede a la ejecución del aria Voglio entrare per la finestra, el luthier relator Marcos Munstock señala que el juglar Ludovico trepa, teme, tiembla, el cual se descubre por los contrastantes motivos rítmicos, por la exuberante orquestación y porque Ludovico dice trepo, temo, tiemblo. Entonces, ¿cómo interpretar entonces en esta clave juglar lo que pasa en la universidad y ciencia, lo que pasa en el sistema de educación superior y el sistema científico? ¿Por qué digo esto del síndrome de Ludovico? Emilio, lo que decía ahí, dice, uno puede andar interpretando, haciendo grandes elucubraciones, pero a veces alcanza con escuchar lo que nos dicen directamente para entender, y lo que hacen para entender lo que pasa. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué hacen? Y es un poco lo que señaló Marisa para la agencia. Hay cierres de organismos, desmantelamiento de programas y equipos, parálisis, se cerró el MinSit, se desmanteló la agencia, se está poniendo una especie de freezer al CONICET. En el caso de que nos toca aquí en sociales, el PISA, que es un programa que estaba gestionado o en parte por el exministerio, con fondos aprobados, con proyectos aprobados, por ejemplo, por los 40 años de democracia, que no responden, no sabemos qué va a pasar, porque uno de los modos de ejercer la política pública es la no respuesta, es decir, no contestar que no, sino siquiera responder a las comunicaciones, como comentó ayer un colega por Twitter de la Universidad de Hurlingham sobre el programa ECOS, que eso es una forma de maltrato, de violencia institucional, el no responder. Bueno, como decía, los despidos y amenaza de despidos de trabajadoras y trabajadores, el de financiamiento y además la no ejecución de los fondos que sí están, los ataques a las instituciones, que son repetidos y constantes, desde el afuera al MinSit y al CONICET de la campaña electoral, que en el caso del MinSit ya se efectivizó, y en el caso del CONICET vieron que los gerundios son traicioneros, se está efectivizando. Y esto lo vimos también hace un par de semanas cuando hubo el incendio del CONICET, que básicamente no fue ni un incendio ni en el CONICET, y después se lo interpretó en clave de evitar una auditoría que iba a llegar el lunes siguiente a ese incendio. O sea, el incendio no fue en el edificio del CONICET, ni tampoco fue un incendio. Y tampoco había auditoría el lunes. Y sin embargo, el presidente de la Nación repostea una serie de no sé cómo se llama, de memes o de posteos, donde se hace esta asociación y que incluía frases como que los rajen a todos. Esto fue hace 2 semanas, 3 semanas, y esto es permanente. Bueno, como saben, se está discutiendo la ley bases y otras que permiten habilitar instrumentos para seguir desmantelando el sistema de ciencia y técnica, el CONICET y demás organismos. En el caso
de los procesos, como contaba hace un rato, están todos discontinuados, no se respetan plazos, bases, condiciones, compromisos de ningún tipo. Esto no es digamos, es un tema de la continuidad institucional, la seguridad jurídica, la previsibilidad. No se respetan las reglas, no se respetan los compromisos y eso instala un cortoplacismo y una incertidumbre que atenta para la actividad científica, como sabemos, y también para nuestra propia tranquilidad personal y colectiva. Y un último punto que también es clave son los ataques permanentes, constantes y a veces personalizados a investigadoras e investigadores, a campos de estudio y a palabras que pueden aparecer en buscadores, desde Batman a la capoeira. Yo ahí tenía una imagen de un cómic, pero me pareció que eso iba a ser quizás escandaloso, por eso preferí poner una imagen mucho menos polémica, que es la quema de libros en Berlín en 1933. Y cuando digo de lo Batman a la capoeira es porque ustedes saben las polémicas en torno a el ano de Batman, que fue proferida desde el vocero presidencial a la candidata a vicepresidenta que después fue elegida. Y lo de la capoeira, los cuento, vinieron autoridades de la Secretaría de Innovación a hablar con el directorio y cuando nos plantearon que había demasiadas publicaciones en el repositorio del CONICET de Sociales y Humanidades que no le veían la utilidad, yo pregunté cuáles. Por supuesto, bueno, no sé si por supuesto, pero queriendo evitar las referencias sexuales, me dice, bueno, había una investigación sobre capoeira. Entonces yo pregunté a qué se refería, bueno, algo de danzas y brasileros, y para decirlo en términos científicos, bueno, no les gustan las cosas de putos ni las cosas de negros. Digamos, eso es explícito, por eso digo que no hay que caer en el teorema de Ludovico, no hay que andar haciendo hermenéutica muy profunda para comprender cuáles son los términos de las políticas que están siendo implementadas. La crisis, esto es el título de la mañana. Bueno, hay muchos procesos críticos y criticables que vienen digamos, desde la génesis y la historia del sistema científico y del CONICET y otros coyunturales, problemas estructurales y menores. Yo podría hablar mucho de esto. De hecho, en el directorio, y quienes me conocen lo saben, también en todos lados, críticas hay, uno comparte, que uno podría, bueno, explayarse y un poco tienen que ver con lo que vino después, pero yo lo disociaría por lo siguiente, o lo dejaría de lado por lo siguiente. La crisis que estamos viviendo hoy es una crisis inducida por el poder político, es una crisis producida y la crisis es producida como política, es decir, producir una crisis para poder después intervenir en un sentido de destrucción. Es crisis de financiamiento, que así se la plantea, pero yo prefiero pensarla como una crisis que sobre todo es parte de una política que apunta a destruir la investigación y el trabajo intelectual en sí mismos, como práctica que es válida por sí misma, la ciencia básica y la ciencia pública. Y en este sentido, voy a retomar un concepto de Carlos Nino, de que hablaba de anomia boba. Bueno, yo lo tomo para hablar de utilidad boba. Boba porque es en el sentido de que atenta contra nuestros propios intereses y hasta nuestros propios términos. Una idea boba de utilidad porque es inmediata, porque solo mide criterios de costo-efectividad, o sea, ahorro de dinero en el cortísimo plazo. Es unidimensional, o sea, no entiende la utilidad en un sentido que no sea solo el ahorrar un dinero o dejar de pagar un dinero que ni siquiera a veces es cierto, como decía Marisa, a veces el no pagar es más caro que pagar, como el no completar una obra pública o no ejecutar fondos provenientes de préstamos. Rompe con la previsibilidad, que esto es un valor quizás muchísimo más importante a la hora de pensar la investigación que el propio financiamiento, es la posibilidad de saber que los recursos, los criterios, los programas con los que uno va a poder contar en el mediano y largo plazo. Otro punto de la crisis es, que lo planteó Martín al inicio, es lo público como un disvalor. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo público es objeto de ataques, lo público como colectivo, lo público como accesible, como no privativo, así como no propiedad privada, por decirlo rápido, todo aquello ligado a la publicidad, a la publicación, a lo común, a lo relativo al Estado, a lo contrarracional. Acá después, si quieren, hablamos de teoría de los juegos, lo del colchón de la ruta, es decir, qué actor hace aquello que garantiza la racionalidad del sistema, cuando desde el punto de vista individual podría ser
considerado irracional porque no da ganancia para el sujeto individual, pero lo da en términos de colectivos, ¿no? También hay una crisis de la argumentación pública, en esto las sociales humanas contribuimos, pero no solamente. Pareciera que los valores de la verdad y de la coherencia no importan más. Ahora hablan de posverdad, pero básicamente es mentira, macaneo y falsedad, dar datos falsos y decir afirmaciones que se saben que son falsas, o sea, eso es mentir. Y la incoherencia lógica, ¿no? Es decir, ya no importa ser coherente, consistente en la argumentación pública. Después puedo dar algún ejemplo, pero no ahora para no extenderme demasiado. Y estos tienen efectos en la subjetividad de las personas, o sea, en nosotros. ¿Están ahí? Perdón, porque yo estoy hablando solo y no veo las caras. Sí. Listo. Sí, estamos Sí, Sigo, estamos acá. yo veo estamos el acá. PowerPoint nomás. Tiene efectos de double bind o doble vínculo, es decir, efectos esquizofrenizantes, enloquecedores en las personas, porque cuando los discursos son incoherentes no hay manera de poder intervenir. ¿Vieron un poco lo que decía Marisa de presentar datos, argumentos para poder mostrar? Todo eso sería válido en un contexto donde los hechos y la lógica de la argumentación como principio es compartido. Cuando no importa, es muy difícil dar esas discusiones. También otro marco del asunto es la noción de la batalla cultural, lo vimos en la Feria del Libro, etc. CONICET tiene investigación sobre temas que pueden ser, entre comillas, inútiles, por ejemplo, no sé, referidos a no sé, cuestiones teológicas, por decir algo, pero eso no vi a nadie que ataque a eso, sino los ataques vienen a los nuevos o los más recientes derechos o los nuevos y más recientes sujetos de derecho. Y también con ataques al Estado y a las políticas públicas, esta idea de que desde la ciencia y la investigación podemos proveer evidencias para las políticas públicas basadas en evidencia, ya tampoco importa. ¿Qué está en riesgo? Estoy casi yendo hacia el final. Varias cosas. Primero y principal, la salud mental y física de cada una y cada uno de nosotros, miembros de la comunidad científica y académica y universitaria. Esta idea yo lo planteaba en términos de pandemia, a quienes me han visto hablar en esa época de insistir con el cuidado, el autocuidado y el cuidado colectivo. Esto creo que es una prioridad que tenemos que darnos y este tipo de encuentros puede contribuir, a pesar de que estamos planteando con Marisa, supongo que Jorge va a seguir en esa tónica de dar datos que puedan producir zozobra, pero básicamente el encontrarse y poder compartir es una manera de cuidarse. Está muy en riesgo el federalismo del sistema científico. Ayer vimos una muestra de quienes tienen mayor capacidad de sobrevivir en contextos de este tipo de crisis, es decir, la parálisis del CONICET y del resto del sistema básicamente va a jorobar a las provincias con menor desarrollo, ¿no? La tercera cuestión que está en crisis es el carácter integral, integrado, comprensivo y diversificado funcionalmente del sistema, del doble sistema, porque yo lo pienso siempre un poco en conjunto, siguiendo a lo que aprendí de Sandra Carle, un sistema de ciencia y técnica y de educación superior, que en el caso de Argentina es bastante, o debería ser indisociado, ¿no? Porque, bueno, nada, lo dejo ahí. Y el papel que tiene el CONICET en esa interfase de ciencia y técnica de educación superior, y está en crisis también, en riesgo, la propia gobernanza del CONICET, que tiene, para bien o para mal, un sistema de gobernanza que precede y excede a los gobiernos y que tiene un componente democrático que también está siendo puesto en situación de riesgo. Están en riesgo las nuevas generaciones, ya es la frase hecha, pero la sabemos, yo me la paso todos los días firmando cartas de recomendación para las jóvenes que se quieren o intentan ir a algún lado, pero en realidad todas las generaciones, los adultos medios, los adultos más viejos, todos estamos con razones y posibilidades de salir. Lo de Hirschman era de voice and exit, es decir, hay momentos donde uno pelea por lo suyo y otros momentos donde se repliega. Y básicamente en este contexto la posibilidad del repliegue o el irse más o menos voluntariamente afecta a, diría, cada uno de las generaciones que forman parte del sistema científico. Está en riesgo la investigación básica, aunque se llena la boca, pero cada vez es más complicado para quienes hacen investigación básica. Lo vimos con las becas doctorales,
Este año hubo solo 8 becas para matemática, por ejemplo, doctorales para todo el país. Están en riesgo, como sabemos, las ciencias sociales y humanas. Acá voy a agregar un dato a lo de Marisa sobre los porcentajes. CONICET tiene más o menos, un poquito menos que más, el cuarto de becarios y de planta de investigadoras e investigadores, un poquito menos del cuarto, entre el 22, 20 por ahí por ciento, pero el porcentaje de profesionales es menor al 10% en ciencias sociales. En el de equipamientos, en los programas del gobierno pasado, no sé si recibieron el 1% con suerte del presupuesto, y en términos de metros cuadrados, la gestión pasada, ahora es lo mismo para todos, porque no hay para nadie, pero el gobierno pasado fue 0% de los metros cuadrados dedicados a institutos de ciencias sociales. Es decir, que eso de que las sociales y humanas nos comemos el presupuesto es falso también para el CONICET. Pero más allá de la cuestión presupuestaria, esta es una frase, una expresión de Eric Fassan, que es el neoliberalismo en su momento neofascista. Me pareció que una manera de referirse a estos momentos. Las ciencias sociales humanas son un objeto privilegiado de estas batallas culturales de esta gente fascista, que es explícito, remito a Ludovico, no hay que hacer mucha hermenéutica porque los ponen en el centro de sus ataques a las ciencias sociales y a las humanidades, y tenemos que ir pensando, porque esto se va a materializar por ahora como fantasma en las instituciones de las que formamos parte. Está en riesgo los equipos y lugares emergentes, que eso tiene que ver con el federalismo, y también, como lo vimos ayer, pero lo vemos en CONICET y lo vemos en todos lados todo el tiempo, así como en la dictadura era, bueno, la víctima algo habrá hecho o en algo andaría, y la contrapartida de eso era, a mí no me va a pasar. Esto no había gran parte, pero parte de nuestra comunidad se instala en ese lugar, y ese es un problema para la posibilidad de resistir. Estoy yendo hacia el final. En riesgo grave está la libertad de expresión, la libertad académica y el pluralismo. Esto a veces no se menciona y a veces incluso me dicen que no lo ponga en el centro, pero para mí es un tema gravísimo de el no apoyo económico o incluso la decisión política de cerrar líneas de investigación, disciplinas, etcétera, tiene que ver con algo muy básico del Estado de Derecho y de la comunidad política democrática, que es la libertad de expresar, de investigar, de ahondar por líneas cuyo interés, impacto y validez en algún momento o para algunos sujetos puede ser importante, y eso es clave. Por eso yo creo que el asunto de todo esto que estamos charlando no es un tema que se pueda reducir a la política científica, que sino tiene que ver con la propia idea de democracia, de comunidad política que queremos construir o defender. Y ahora voy a dejar de hablar, voy a dejar 10 segundos esta imagen, espero que la miren y después sigo. Bueno, no voy a decir nada sobre la imagen, solo quería compartir, pero creo que es parte de todo lo que estamos conversando. Gracias. Gracias, Mario. Bueno, ahora Jorge, adelante. Hola, buenos días. ¿Se ve la pantalla? Sí, ahí está. Ok, perfecto. Sí, yo la de Mario no la veía, le decía a Martín, pero bueno, no era central que yo la viera. Pero bueno, me alegro que ustedes puedan ver la mía. Gracias por la invitación. Voy a tratar de ir bastante rápido para no alargar mucho. Obviamente voy a hablar de la parte que no se habló hasta ahora, que es concretamente de la parte de universidades. Empiezo con una cosa muy básica, y es que en las leyes de presupuesto, normalmente en el artículo 12 de la ley, se fija el presupuesto de las universidades. Y normalmente tiene una planilla anexa. A veces ha habido dos, una planilla B que suma diputados por acuerdos de las provincias, pero en general hay una.
se ve como está acá a la izquierda en la pantalla, el listado de universidades. El listado tiene un orden raro y es que es alfabético hasta las que se crearon en el año 2000 y después del año 2000 es por orden de creación. Y así han quedado. Hay aquí un subtotal. Entonces, este subtotal lo que divide es lo que está arriba de la línea y abajo de la línea. Se llama así. Abajo de la línea son programas generales que acá en la parte derecha arriba los detallo, en particular para lo que era el presupuesto 2024, que son programas que manejaba la Secretaría de Políticas, ahora la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y que es la forma que tiene de hacer políticas. Porque como las universidades son autónomas, la plata que se transfiere a las universidades, cada universidad la gasta como le parece. La única forma que tiene el ministerio, el exministerio, de orientar hacia algún lado es decir, bueno, además de lo que se le da a las universidades, por ejemplo, se quiere priorizar un programa de investigadores. Entonces va a haber tanta plata con tales condiciones. Y eso es lo que orienta algún tipo de política, que como ven es bastante menor lo que está abajo de la línea de lo que está arriba de la línea. Bien. Y otro detalle es que el presupuesto está separado por funciones. Los presupuestos tienen finalidades y funciones. Dentro de la finalidad, en la parte social, hay 3 funciones que son salud, educación y ciencia y tecnología. El presupuesto más grande de la universidad está en educación y es todos los salarios más la parte de funcionamiento para dar clases. La parte de ciencia y tecnología esencialmente es becas y subsidios, no es salarios. Y la parte salud es los hospitales universitarios, que como verán hay muchos que tienen rayitas porque no tienen hospitales universitarios. Muy bien, y otro detalle, y es que el articulado que puse acá abajo del artículo 12 establece, bueno, que hay que rendir los fondos, pero además, y lo puse en rojo, establece que esto es para arrancar. ¿Y cómo se arranca? Bueno, técnicamente después lo que se hace es, del total de plata, el 90% se destina a salarios, se divide por 13, teniendo en cuenta el medio aguinaldo, y se manda todos los meses, una 13ª parte, y el 10% restante de gasto de funcionamiento se divide por 12 y se manda todos los meses una 12ª parte. Si hay aumentos de salarios, y es la parte que está en rojo, lo que hace es, se toma en cuenta los datos de cargos que estaban cargados en el sistema del ministerio en noviembre del año anterior, se aplica la paritaria y se manda esa masa salarial. El ministerio no liquida sueldos, manda un bulto de plata y la universidad se ocupa con esa plata. Si ya no tiene en el año la misma cantidad de cargos que en noviembre del año anterior, bueno, se arregla. Esta es la fórmula. Muy bien. Este era el presupuesto que estaba presentado para el año 2024, que como ustedes saben, el gobierno anterior decidió que no se tratara antes del cambio del gobierno, y el gobierno actual decidió que no se tratara nunca más. No habíamos tenido presupuesto en el 2010 y en el 2022, pero en esos casos había sido porque el Congreso había decidido que no le gustaba y no lo aprobó. En este caso es la primera vez que el gobierno decide no presentar un presupuesto. Cuando no hay presupuesto, lo que ocurre técnicamente es que se prorroga el del año anterior. Entonces, nos encontramos con esto. El presupuesto 2024 tenía destinado 1,9 billones de pesos para las universidades. Y eso había sido armado con una inflación estimada en agosto, que es cuando se hizo el presupuesto, del 135% para el 2023 y del 69,5% para el 2024. En realidad lo que pasó es que el presupuesto prorrogado fue el ejecutado el año pasado, con lo cual ya no fue 1,9 sino 1,3, con un IPC del 2023 que terminó siendo del 211% y un IPC de estos primeros 4 meses que fue el 65% hasta ahora. Entonces, obviamente esto generó el efecto deseado, como lo decían los que hablaron antes, esto no fue un error, esto fue buscado, y es que justamente hay un presupuesto que no existe, es decir, que no sirve como presupuesto porque claramente no alcanza. Acá pongo
desde el año 21 al año 24, mes a mes, lo que se transfirió a las universidades para pagar salarios. Como ustedes ven, y como les decía antes, hay una parte que es la ley de presupuesto, que por año es igual, porque es ese 13avo que yo les decía. Acá no puse el SAC para que no aparezcan saltos raros en junio y en diciembre, pero la parte verde es todo igual todo el año. Mientras que la parte celeste fueron las paritarias que se fueron dando todos los años. Y grafiqué en dos escalas distintas, pero lo superpuse para que más o menos se vea a ojo cómo iba, el IPC de cómo fue evolucionando. Bueno, lo que se ve es que hasta noviembre del año pasado, más o menos las curvas iban parecidas. De repente, este año, enero, febrero, marzo, la parte verde no saltó como venía saltando todos los años anteriores, porque justamente prorrogó el presupuesto el año pasado de ley, y lo que se dio como paritaria claramente quedó completamente desfasado de la curva del IPC. Esto esencialmente es la diferencia que reclaman los gremios, docentes y no docentes, del 30% del salario que se perdió. No es otra cosa. Los gastos de funcionamiento es distinto, como les decía, no se actualizan a lo largo del año. Se supone que la masa que acuerda el SIN es una masa que alcanza para todo el año con la inflación que está prevista en el presupuesto. Al principio de año sobra, a mitad de año da más o menos justo y a fin de año no alcanza, pero como las universidades son autónomas, administran esa plata de forma tal que se arreglan. Acá hubo un salto en julio del 2021, que fue un refuerzo que dio la SPU cuando se volvía a la presencialidad para cambiar condiciones de las aulas y demás. Hubo un ajuste, un adelanto en diciembre del 2021 y después se vino trabajando así. El año pasado, a fin de año, en noviembre y diciembre, la SPU dio un refuerzo porque la inflación se había disparado esos meses, con, más de lo que estaba previsto en el presupuesto. Y acá, en violeta, grafico ese 70% de aumento de gasto de funcionamiento, no de todo el presupuesto, que anunció el gobierno. Y bueno, obviamente, enero y febrero se ve la enorme diferencia que había entre lo que estaban dando y lo que hubiera correspondido con IPC, y aún con el 70% el descalce que había. Por eso, bueno, todo esto generó la marcha de reclamo de que no se iba a poder funcionar. En el interín, como suele ocurrir, los medios allegados al gobierno operan. Entonces salió una nota de esta persona, esta periodista, que es además panelista en La Nación Más, y en La Nación Más también estuvo hablando de esto. Yo saqué un hilo sobre esto y la robé y no se dio por enterada, donde decía que el gobierno había detectado que había una enorme cantidad de plata que se distribuía discrecionalmente. ¿Por qué? Porque encontraron que había una cosa en el presupuesto que se llama universidades sin distribuir, que tenía una partida muy grande. Bueno, en el hilo expliqué qué era eso, y es simplemente que el presupuesto se hace estimando una inflación, pero no está todavía la paritaria acordada. Entonces eso se manda sin distribuir, y de esa bolsa, a lo largo del año, se va sacando y se va mandando a cabo de universidad, en función de la paritaria y en función de lo que dice el artículo 12, que les mostré en rojo, en función de los cargos que había en noviembre del año anterior. Es decir, cero arbitrariedad, ninguna. Lo que sí puede haber alguna discrecionalidad es en los programas de abajo de la línea, porque eso sí, son políticas que organiza la SPU y decide, etc. Lo otro se guía por la ley de presupuesto. Obviamente expliqué eso en Twitter, la periodista parece que estaba sin retorno. Y esencialmente lo que uno puede ver en el presupuesto del año pasado, en la Oficina Nacional de Presupuesto, como ustedes ven, acá se puede ver cómo en el presupuesto de inicio, el presupuesto de cierre, están esos 600.000 millones de pesos sin distribuir, y el devengado es cómo se gastó. Fíjense que el devengado termina en cero, no se gastó nada de esa plata. No es verdad que hubo gasto discrecional. Y fíjense que todos los devengados de las universidades son mucho más grandes que el crédito vigente. Si uno suma el total de todo lo devengado, da exactamente lo mismo que el presupuesto vigente. Es decir, esos 630.000 millones fueron a las universidades. La pregunta que uno podría hacer es, bueno, podrían haber ido con una cuenta mal hecha, no como dice el artículo 12,
de manera arbitraria. Por ejemplo, un montón de plata a la Universidad del Ministro, como daba a entender la nota, que es la universidad donde yo trabajo, la Universidad de Hurlingham. Bueno, entonces me tomé el trabajo de graficar cuánto se transfirió en azul y cuánto hubiera dado si esa misma plata, todo el total que realmente se gastó por los aumentos de sueldo que hubo, se hubieran hecho según la ley de presupuesto. Fíjense la diferencia que hay entre las barritas azules y las barritas rojas. Tengan presente que el criterio de la barrita roja es la planta docente de noviembre del año anterior, no necesariamente lo que decía la ley de presupuesto, así que haya pequeñas diferencias es razonable. Un detalle que a veces la gente ignora, casi el 50% del presupuesto se lo llevan las 7 primeras universidades. Acá las universidades están ordenadas no como en la planilla de presupuesto con ese orden raro, sino por año de creación. Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Tucumán, Litoral, Cuyo, Tecnológica, esas 7 primeras, que eran las que existían hasta el año 1955, se llevan casi la mitad del presupuesto. Todo el segundo grupo es lo que yo llamo la ley Tacchini. Si el proyecto que hubo en los 70 de desdoblar universidades y crear universidades en casi todas las provincias. Eso se lleva casi el 35% restante. Todas las universidades que se crearon en los 90, Quilmes, San Martín, por ejemplo, todas esas llevan el 11%. Y todas las que se crearon del año 2000 en adelante, las llamamos así del kirchnerismo, son el 5,8% nada más. Es decir que cuando se quiere decir que el problema de las 7 primeras es que se crearon las universidades del año 2000, muchas en el conurbano, claramente eso no se explica por el presupuesto, ¿no? Y acá hice otro orden. Es lo mismo, es el transferido a las universidades, pero grafiqué la cantidad de estudiantes que aparece en el anuario de las universidades del propio ministerio en el año 2022. Fíjense que más o menos la plata va escalando con... escucho un eco, alguien tiene un micrófono prendido. Va escalando con la cantidad de estudiantes declarados. Algunas un poco más, otras un poco menos. Algunas se explicará por la característica de la universidad, que yo, por ejemplo, la tecnológica tienen bastante más plata que la cantidad de alumnos. Si uno hiciera un cociente de estudiante por alumno daría más, pero la tecnológica es una universidad que está en todo el país. Es decir, que esa descentralización le genera un costo muy distinto a otras. Fíjense acá el lugar donde aparece Hurlingham, la cantidad de estudiantes con respecto al presupuesto que recibe. Si uno divide presupuesto por estudiante, es la universidad que menos recibe. Lo digo explícitamente porque la nota hablaba de que era una de las universidades privilegiadas por ser la del ministro. Esto es lo que hubiera tocado a las universidades para salarios si se hubiera aprobado el presupuesto que presentó el gobierno anterior. Como ven, la de abajo es lo que pasó con el presupuesto prorrogado. La de arriba, ven el salto que hubiera pegado, digamos, en 2024. Esto era lo que estaba previsto para salario. Obviamente igual se hubiera quedado corto por el desfasaje, digamos, pero hubiéramos arrancado con un presupuesto desde otro lugar, con el 2024. Y esto es lo mismo para gastos de funcionamiento. Ven que para gastos de funcionamiento, si se hubiera aprobado lo que estaba previsto, efectivamente arrancábamos bien. No hubiéramos arrancado como empezamos en enero de este año. Esto quiero decir porque el gobierno también dijo, los rectores ahora se quejan y en el gobierno anterior no tuvieron aumento en 2023 y no se quejaban. Bueno, como ven en la curva, no se quejaban de gasto de funcionamiento porque efectivamente la curva alcanzaba para todo el año. Sobraba al principio, faltaba al final. Y no se hubieran quejado este año porque hubieran empezado bien. Eso no pasó por la prórroga del presupuesto. Y de hecho, si no se hubiera ajustado con el presupuesto 2024, sino con la inflación, hubiera tenido que hacer estas barras naranjas y comparen esta altura con respecto a lo que el gobierno estaba ofreciendo. Así que bueno, esta es la situación. Además, en febrero, el gobierno agarró los programas de abajo de la línea y los desfinanció. Sacó 20.000 millones del programa 26 de abajo de la línea de universidades, 5.000 de políticas socioeducativas, 8.000 de Conectar Igualdad
y los pasó a mejoramiento de la calidad educativa. Entonces uno podría decir, bueno, claro, priorizó mejorar la calidad de la educación básica. Si uno se fija hoy, esto lo hizo en febrero, si uno se fija hoy, el programa 44, mejoramiento de calidad educativa, ¿qué ejecución tiene? Cero, no ejecutaron nada. Así que no es que sacaron plata para usarla en otra cosa, no la usaron. Y acá está el detalle de estos 20.000 millones del programa 26, ¿de dónde lo sacaron? Sacaron casi todo el programa de abajo de la línea de ciencia y tecnología, todo lo que era el PRINUAR, la creación de cargos de investigadores, etc. Sacaron 5.000 millones de hospitales de salud, sacaron 7.000 millones de la parte de educación y sacaron 2.000 millones de becas. El programa de becas es uno de los reclamos que hace el SIN, porque obviamente las becas, en particular las Manuel Belgrano, estaban asociadas a 2 cargos, el equivalente a 2 cargos de ayudante de segunda. Este gobierno lo pasó a 1 cargo de ayudante de segunda, y además los cargos de ayudante de segunda, como todos los salarios, perdieron el 30% del valor, con lo cual se ajustaron las becas en valor real adquisitivo a la tercera parte. Eso es parte, es decir, parte del reclamo del SIN es, por todo lo que dijo Mario del CONICET, más el programa, el de financiamiento propio del programa 26 de la parte de universidades, más las becas, más los salarios, más los gastos de funcionamiento. Ayer se anunció un refuerzo de la UBA, y lo que se anunció esencialmente es esto que yo puse acá en rojo, arreglo. Se le dio a la UBA para la parte de educación. Bueno, obviamente la primera columna es lo que yo digo que es la 13ª parte del presupuesto que fijo, del 2023. Estos refuerzos es la paritaria que se ha ido dando. El gasto de funcionamiento, la tercera columna, es lo que la 12ª parte de funcionamiento del 2023. Estos refuerzos es el 70% que se dio a partir de marzo. La cuarta es lo que se le ofreció a la UBA. Es un aumento comparado con la columna amarilla, es decir, los gastos de funcionamiento 2023, en total, tanto lo que se había dado ya del 70%, más la nueva oferta del 280%. Es decir, que realmente ahí se multiplicó casi por 4, y eso sí es algo que, digamos, tiene un efecto razonable con la inflación. Ahora, solo en la parte de gasto de funcionamiento. En la parte de salarios, que es inciso 1, esto todavía queda sujeto a cómo se ajuste la paritaria. Y fíjense que en montos, esta es la plata grande. Si esta plata se multiplicara realmente por 4, ahí sí es otra historia. Bueno, esto es en la función educación. En la función salud, que es lo que la UBA reclamaba por los hospitales, en particular policlínicas, de nuevo, este es lo que se distribuía por inciso 1 según la ley de presupuesto, los gastos de funcionamiento de salud según el presupuesto, los refuerzos de gastos de funcionamiento de salud. En abril ya la UBA le habían dado 7.000 millones, solo a la UBA, para ver si lograban parar el paro. La UBA no arregló con los 7.000, pero sí arregló con esto otro que le dieron, que es lo que yo marqué acá en marroncito. Esto es lo que le dieron ayer. Son 35.000 millones más para la función salud, pero a diferencia de en educación, sí incluye salarios. Es decir, cuando la UBA dice que hubo un 300% de aumento, la cuenta que se hace es, se toma todo lo que está en amarillo para comparar con lo que se dio. Y ahí sí es un 300% de aumento. Y en la función ciencia y técnica no se ha dado aumento, es simplemente lo que estaba en el presupuesto 2023 de gasto de funcionamiento, más el 70% que se dio a partir de abril. El detalle es que dentro de la autonomía, como esto es poca plata, la UBA tranquilamente puede pasar, y yo lo he hecho infinidad de veces otros años, una parte de función educación o de función de salud para acá y cubrir, porque esto esencialmente es para cubrir becas y subsidios. Así que con esta parte la UBA se arreglaría. Obviamente, si el resto del sistema le ofrecieran una solución parecida y hubiera una solución parecida para la parte salarial, el problema no existiría. Bueno, eso es lo que yo les quería contar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y ahora le pasamos la palabra a Nora, por favor.
Deja de compartir la pantalla, Jorge, así. Sí, Gracias. de nada. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento más que honrada y un poco amilanada porque realmente las presentaciones fueron exhaustivas y como le decía a los organizadores, yo puedo aportar apenas un granito de arena sobre este tema de la visión que tenemos desde la comunicación. Que si bien no llega a equipararse con los análisis exhaustivos que se presentaron, me parece que es un aspecto importante y que tenemos que tener en cuenta porque gran parte de la batalla que se está dando en este momento es justamente en la arena de la comunicación, ¿no? Se habló de la posverdad, que es un punto central en toda la relación del gobierno con la sociedad, dado que el gobierno es una fuerza muy pequeñita y todo lo está logrando a partir justamente de este uso de la posverdad, que según la definición académica es la distorsión deliberada de la realidad para manipular creencias y para influir en la opinión pública. Bueno, esto es ni más ni menos lo que se está haciendo. Podríamos, Jorge me va a corregir si no estoy en lo cierto, pero ya Einstein demostró que los cuerpos, los grandes cuerpos, y la gravedad de los grandes cuerpos en el cosmos distorsiona el espacio y el tiempo. Y un poco esto a su alrededor, ¿no? Y un poco esto es lo que estamos viendo con lo que ocurre con esta gestión. Produce una distorsión absoluta de todos los temas de los que se habla. Y un poco como dijo Mario, casi hace imposible la discusión y la argumentación, porque siembra una confusión absoluta, donde lo único que se manejan son fake news, son mentiras burdas, absolutamente burdas, donde no hay ni siquiera el pudor de evitar discursos como los de la nueva secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que habla sobre el terraplanismo, cosas locas, como decir si era muy difícil hacer que una persona con COVID tosiera arriba de una mesa y viniera otro y la chupara y viera si se contagiaba o no. Bueno, cosas que exceden todo lo imaginable, pero que sin embargo se insertan y se enganchan con un sentido común que lograron imponer, que es esto de no hay plata, son todos ñoquis, lo hacen con la nuestra, y que realmente instalan un clima de época en el que hasta las mentiras más burdas parecen tener algún viso de credibilidad. Pero es todo mentira, porque incluso siguiendo la aparente ideología del gobierno, que dice que va a promover lo que sea mejor para el país, lo que sea, entre comillas, útil para el país, ni siquiera en eso son consistentes, porque se detienen proyectos que serían económicamente ultra rentables para el país, como el CAREM o el RA10, el reactor, el nuevo reactor que se está construyendo en Ezeiza y que está muy pronto de finalizarse y que podría ubicar a la Argentina como uno de los primeros productores del mundo en radiofármacos, una actividad que se puede reportar ganancias por cientos y cientos de millones de dólares. O sea, ni en eso son consistentes. Se habló acá de estas criterio bobo de privilegiar las ciencias exactas y naturales como que fueran las únicas que pueden reportar ganancias materiales, económicas. Yo diría que es una visión ultra reduccionista, pero que engancha con esta opinión pública
que se deja convencer de que lo único que se necesita son científicos duros. Muy bien lo señaló Guillermo Durán cuando hizo su exposición por la ley que se está discutiendo en el Senado, en que hoy más que nunca son necesarias las ciencias humanas. Y yo debo decir que desde el punto de vista de los periodistas, sentimos esa necesidad y esa carencia al mismo tiempo de manera muy, muy aguda, porque por lo menos en mi caso, y creo que debe ser el de la gran mayoría de los colegas que trabajamos específicamente en temas científicos de salud y de tecnología, la sensación actual es, por un lado, como dijo Mario, de una psicotización absoluta, porque nuestros esquemas mentales, nuestros aparatos conceptuales no nos dan para entender qué es lo que está pasando, pero además somos personas formadas en la época de la prensa escrita. Digamos, el protagonismo de las redes sociales se dio de forma muy vertiginosa en la última década y media. Digamos, el principio del protagonismo de Twitter, ¿cuándo estuvo? Lo podrán decir más los estudiosos de la comunicación, pero a partir de 2010 más o menos. O sea que las personas especializadas en la comunicación de estos temas venimos en general de los medios gráficos, ni siquiera digo de la televisión, porque la televisión se caracterizó por una ausencia absoluta de especialistas en la comunicación de temas de ciencia, salud y tecnología. Así que en este momento, la verdad, personalmente yo, y creo que debe ser lo mismo, debe valer para muchos de mis colegas, estamos un poco desconcertados por cómo dar esa batalla que, como digo, se está dando increíblemente en el área de las redes sociales, porque escuchamos todos que se decía a las universidades hay que defenderlas, las universidades públicas hay que defenderlas en la calle, estuvimos todos de acuerdo, se hizo una marcha histórica por sus características, por la cantidad de gente desde ya que se movilizó, pero además por la composición social, por el tipo de gente que concurrió de todo el espectro político, de todas las orientaciones. Se tocó algo que creo que hace hondamente la identidad de los argentinos y las argentinas, que es la educación pública, la posibilidad de acceder a la educación superior. Pero, ¿qué pasó después? O sea, es como que son de kriptonita. Nada les hace mella y además se las arreglan para distorsionar todo lo que ocurre y todo lo que va ocurriendo para que aparezca como una victoria y no una derrota. Solo eso puede justificar o puede explicar lo que se está viendo en el panorama legislativo, donde se ve que sectores aparentemente de oposición que se desgarran las vestiduras criticando estas leyes, el DNU, etcétera, y luego lo votan. O sea, es muy difícil traducir o comunicar en este momento. Si era difícil durante la pandemia por la cantidad de informaciones contradictorias que llegaban y era necesario emplear todo el manual del periodismo científico para poder curar, digamos, esa información, dilucidar cuál era la información valedera, sólida, se necesitaba emplear todos los instrumentos que tiene un periodista científico para poder traducir esa información en algo comprensible y realmente sólido, con lo mejor de la evidencia científica disponible. Y entre eso puedo comentar, por ejemplo, consultar con muchas fuentes, conocer las fuentes, saber quiénes eran los más adecuados para comunicar, porque, ojo, que en estas cosas
no vale solamente un título, ni un número H, ni decir este es investigador de una institución prestigiosísima, porque ya lo vimos y quedó, por eso digo que la pandemia fue como una clase a cielo abierto de lo que pasa en la ciencia y de cómo reportar sobre estos temas. Hubo premios Nobel, hubo referentes de la virología, hubo grandes personalidades, matemáticos que dijeron cualquier cosa. Bueno, lo mismo está ocurriendo en este momento. Por empezar, de parte del elenco de gobierno, silencio absoluto, salvo para con los medios adictos. Por ejemplo, Russo, el ministro de Salud, estuvo 4 meses en el cargo sin abrir la boca, con la peor epidemia de dengue de la historia, y hace poco dio una conferencia de prensa solo para 3 medios, La Nación, Clarín e Infobae. El resto de los periodistas ni nos enteramos de que iba a haber esa reunión, ni nos llegó simplemente después la información a partir de estos medios. Salamone, no quiero hacer referencia a anécdotas personales, pero es una persona a la que conozco, el presidente del CONICET, desde hace fácil, no sé, 25 años, 20 años mínimo, porque seguí todo el proceso de la clonación de bovinos que hizo con el exministro Lino Barañao, de la clonación de bovinos transgénicos. Seguí haciéndole notas porque es un referente en clonación en la Argentina, cuando hacía clonación de especies en extinción. O sea, es una persona con la cual tengo un trato desde hace 2 décadas, no solo de periodista investigador, sino también amistoso. En cuanto se conoció el nombre, de que su nombre danzaba ahí como posible presidente del CONICET, le envié un WhatsApp diciéndole: Daniel, vas a ser presidente del CONICET. Nunca, desde entonces hasta hoy, nunca jamás me contestó un WhatsApp. O sea, silencio absoluto. Y así como es con él, creo que de todos los funcionarios que tienen que ver con el área de ciencia y con lo mismo, Cosentino me contestó muy amablemente, todo el tiempo con la misma contestación, pero muy amable, diciendo: no puedo contestar porque todavía no tengo el nombramiento. El día que salió el nombramiento, le mandé un WhatsApp inmediatamente para decir: bueno, ahora estás nombrado, ¿podemos hablar? Silencio absoluto desde entonces, nunca más una respuesta. Con la única funcionaria con que por ahora parecería que hay algún tipo de posibilidad de conversación, de hecho estuvimos en el despacho de ella la semana pasada con colegas de la Red Argentina de Periodismo Científico, es con Ana Lamas, que es la secretaria de Ambiente, y acaba de llegar un mail de los colegas de la red diciendo que aparentemente nos recibiría ya en on, porque lo que hablamos fue todo en off, y de eso se desprende que hay un criterio de privilegiar, como el resto de las áreas, estrictamente lo que va a dar ganancias económicas, por ejemplo, el turismo ambiental y otros emprendimientos como esos, pero en principio nos estaría recibiendo el lunes que viene. Quiero decir, desde el punto de vista de los decisores, de los tomadores de decisión, no hay... el silencio es absoluto. Y por otro lado, lo que hay, me parece, y que dificulta, y que es algo que la comunidad científica tiene que tener en cuenta, es que hay entre los periodistas en general, no los que somos especializados en estos temas, un gran desconocimiento de quiénes son los protagonistas de la vida científica, de la comunidad científica nacional. En general se recurre a personas que tal vez pueden ser muy buenos en lo que investigan, pero se los consulta sobre temas en los que les son ajenos, con lo cual no voy a decir que son iguales a legos, pero carecen de la información necesaria como para dar
una información fidedigna. Y la verdad es que ya es proverbial la ausencia de especialistas en la comunicación de estos temas. Bueno, ahora se ahonda esto, el periodismo, la comunidad científica está en una crisis enorme. Imagínense el periodismo con el cierre de Telam, la amenaza a Radio Nacional, lo mismo se bajó toda la programación de la televisión pública argentina. Así que también estamos en una situación crítica, los sueldos son lamentables, hay personas, ayer estuve con una colega de Clarín antes de ayer, haciendo una recorrida por la nueva fábrica de vacunas y monoclonales del laboratorio de Richmond, y me comentó que hay colegas en Clarín, muchos, que ganan 200 o 300 mil pesos por mes, un trabajo que en general hay horarios alternados, así que hay que trabajar sábados, domingos, en fin. Muchas veces empieza cuando, bueno, como ustedes conocen, son tareas que no se ajustan ni siquiera a un horario fijo, ¿no? Así que para complicar el panorama aún más, vivimos en un periodo, yo siempre digo, hace 40 años que trabajo en estos temas, 20 años era una lágrima porque el sistema científico estaba totalmente ahogado, ya sabemos lo que pasó en los 90, me acuerdo que cuando asumió Charrot, la presidencia del CONICET, dijo que una de las informaciones que dio fue que el promedio de edad de los investigadores en los años 2000 y nada, era de 55 años. Por eso se abría el ingreso al CONICET. O sea, una situación lamentable. Fueron 20 años de lágrimas, insistiendo, la Argentina tiene que apostar a la ciencia, la Argentina tiene que promover la formación de científicos, bueno, pero nunca se vio la violencia explícita que existe hoy contra todo el país, pero en particular contra el sistema científico. Es una violencia inusitada y por eso uno siente que tiene que hablar de ataque deliberado a la ciencia. Hay un ataque frontal. Gran parte de eso se manifiesta justamente por la ausencia de respuestas, no se le responde a nadie. Y si se aprueba esta nueva ley, bueno, la ausencia de respuestas va a dar lugar a cualquier tipo de medidas, con lo cual, como decía Mario y dejó ver Jorge y todos los que me presidieron, bueno, esta ausencia de medidas, esta violencia inusitada, va a una destrucción absoluta. Ya no es el ahogo solamente, y no es cuestión de plata, porque como decía, incluso si prevaleciera ese criterio muy miope, hay obras en marcha que podrían significar muchísimo dinero, y también contra eso se está disparando. Entonces, realmente no tengo muchas respuestas. Confieso que se necesitan estudios de ciencias de la comunicación, estudios sociales, estudios sociológicos, antropológicos, para entender cómo se maneja esta comunicación tan falaz, pero que sin embargo les está reportando victorias impensables, realmente impensables, todas basadas en una distorsión absoluta de la realidad. Si tengo que mencionar un solo aspecto que me parece, dentro de todo este desastre, positivo, es que si bien los profesionales especializados en temas de ciencia, salud y tecnología somos pocos, muchos menos de los que se necesitarían, tenemos muchísimos trabajos para trabajar, porque los medios privilegian otras noticias, privilegian la astrología,
privilegian la dieta mágica, privilegian los chismes de la farándula, privilegian la vida sexual de los jugadores y las estrellas de televisión. O sea que la tarea de personas especializadas en estos temas es de por sí ya difícil, y por eso me pareció realmente una cosa minúscula, una gotita en el mar, pero valiosa, que en el noticiero de la TV pública se hubiera permitido una columna de ciencia y salud 2 o 3 veces por semana. Pero es una tarea realmente difícil manejarse en esos medios, pero si tengo que decir algo positivo, debo decir que inesperadamente grandes nombres con mucho prestigio, con muchos oyentes, con mucho rating, que es lo que interesa ahora, que no son del palo de la ciencia, están empezando a tocar temas científicos y están empezando a tratar de poner en evidencia el desastre que significaría este ataque a la comunidad científica, todo lo que se avanzó como todos sabemos, con problemas, con dificultades, con cosas que se hicieron mal, otras que se hicieron bien, y que es algo que también nos pone en una disyuntiva a los periodistas científicos, porque siempre se dice que el periodismo científico no tiene que ser solamente una caja de resonancia de lo que hacen los científicos, que tienen que también ser capaces de ejercer una crítica de lo que se hace mal en el sistema científico, porque como toda comunidad humana tiene egoísmo, tiene trenzas, tiene cosas que no están tan bien, hay que mejorarlas, hay que mejorar los sistemas de evaluación, hay que disminuir la burocracia, hay muchísimas cosas para mejorar, pero en este momento estamos justamente nos encontramos en la disyuntiva en que no podemos enfocarnos en eso, porque el sistema científico está realmente en una crisis inédita, y creo que los periodistas científicos en ese panorama podemos aportar, no sé si mucho, un granito de arena. Se necesita que más gente hable sobre eso en los medios. No podemos perder ese 80% de aprobación, de percepción pública positiva de la ciencia que tiene la sociedad argentina, porque increíblemente, a pesar de que en las redes sociales circulen tantas falacias, tanto neoquilandia, etcétera, etcétera, dentro de la sociedad en general, al menos es lo que muestran las encuestas, 8 de cada 10 valoran la tarea de los científicos argentinos. Y sabemos que es un motivo de orgullo, así como son un motivo de orgullo las universidades nacionales, también lo son los logros del sistema científico local, que es casi extraño en un país como la Argentina, con los problemas que tiene la Argentina, que seamos un país que está en el club de élite de la actividad nuclear, en el club de élite de la actividad satelital, que tengamos la presidenta de la Organización Meteorológica Mundial sea una científica formada en universidades nacionales, que trabajó en la Argentina hasta ahora, fue elegida por aclamación, que tengamos innumerable cantidad de investigadores destacadísimos y que merecen admiración en todo el mundo, y que bueno, por algo llegó esa carta firmada por 68 premios Nobel y miles de científicos, y los problemas de la ciencia local están apareciendo en revistas internacionales de máximo nivel. Bueno, esperemos que desde el punto de vista de la comunicación se pueda aportar a esta resistencia, que sin duda, bueno, no va a bastar con la comunicación, pero creo que hay que estudiar y hay que diseñar estrategias eficaces desde el punto de vista de la comunicación, porque ellos la están usando de manera muy, muy
muy, muy eficaz y que les da mucho rédito. Muchísimas gracias. La verdad que aprendí muchísimo en la presentación de todos de los que me precedieron y ojalá esta mirada sirva para algo positivo. Bueno, muchas gracias, Nora. La verdad, muchas gracias a las 4 intervenciones. No dejan más que inquietudes que ya teníamos. Nos quedan menos de 10 minutos, así que voy a abrir el micrófono para un par de preguntas. Les pido que sean lo más concretas posibles, porque algunos de los invitados tienen otras actividades a las 12 y se tienen que ir. Así que bueno, el que quiera tomar la palabra, la persona que quiera tomar la palabra. Sí, Juliette, presentate. Bueno, sí, yo soy Juliette Dumont, yo soy directora francesa del Centro Franco-Argentino de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Bueno, agradezco a Martín por haberme invitado a asistir a esta actividad muy importante. Oyendo sus ponencias y muchas gracias por todas las informaciones. Eso remite a lo que pasó en Brasil durante el mandato de Bolsonaro. Claro que hay diferencias, pero realmente el ataque presupuestario, la fake news y la batalla ideológica y cultural son muy similares. Una primera pista también para combater eso y tener energía para combatirlo, me parece que es algo, acciones transnacionales, con Brasil, pero también con Francia. Yo vengo de un país donde también se está atacando las ciencias, los científicos, no solo en las redes sociales, pero también por el gobierno y por los políticos. Ayer 2 diputados han presentado un proyecto de ley para que haya una comisión que investigue si los investigadores cumplen con los valores de la República. Y eso son 4 años de polémicas acerca del islamogoshismo, del wokismo, etc. Y lo que mencionó Norabar al final sobre lo de la comunicación me parece re importante y estamos, el campo progresista, vamos a decir, tanto los científicos como los otros, muy ajenos a este mundo de las redes sociales y de la comunicación y tenemos dificultades para construir narrativas que permiten justamente combater esta fake news y este discurso ideológico. Y eso también con los brasileños, pero también con cada vez más investigadores en Francia, estamos intentando trabajarlo. Así que, bueno, yo, pero más allá de mi persona, me pongo a disposición también para hacer estos lazos más allá de la situación argentina, porque realmente lo que pasa en Argentina de manera paroxística también pasa en otros lugares. Lo que está pasando acá es muy serio, muy difícil y la verdad es que si se compara con el bolsonarismo, acá está siendo mucho más fuerte. Así que en términos de ajuste presupuestario. Pero si nos ubicamos lo que pasa en Argentina en un contexto más amplio y para construir una narrativa que dé a ver también otras soluciones y otras visiones del mundo, estaremos, me parece, cada uno en su país con sus problemas y frente a ataques frente a los cuales somos impotentes. Muchísimas gracias de nuevo y disculpa si fue un poco larga. Gracias, Juliette. Bueno, ¿alguien más que quiera? Martín, solo una reflexión, pregunta, que Sandra, es hola. como una pregunta en voz alta, que es, bueno, me quedo pensando de todas las exposiciones que cambiaron los códigos políticos, o no hay códigos políticos, sino en este gobierno una combinación de negocios y de destrucción, porque hay una combinación de las dos cosas. Y me quedo pensando en la reflexión de Mario de que no se puede pensar la política científica por fuera de la política democrática. Entonces la pregunta es por la acción política nuestra.
digamos, recordando los debates de los 90, ¿no? Recordamos los 90 en base digamos, a muchas cosas comunes que encontramos con las políticas del actual gobierno, muchísimas, y no solo en Argentina, sino en otros países. Yo estuve leyendo ensayos de esa década sobre universidad últimamente, y bueno, hay tanta similaridad de acciones y definiciones y digamos, ideas de destrucción de la universidad y del campo científico y el conocimiento en general. Entonces la pregunta es por la acción política, que fue una pregunta de fines de la década, ¿no? Recordaba a Federico, Schuster, ahí veo en el grupo a Germán Pérez y a tantas otras personas, donde la reflexión sobre la acción política está bien en el primer plano, que es un poco nuestra incertidumbre también de cómo actuar. Entonces me abro esa pregunta y comparto esa inquietud, ¿no? Con la que me quedo pensando. Una cosa, Martín, que no dije, pero que no me parece menor, es que las universidades tienen la particularidad de que es el único lugar público que no está directamente administrado por personas puestas por el Poder Ejecutivo. Entonces, hay un tema ahí. Por eso, digamos, el ajuste que se hizo a las universidades ni siquiera distribuyó la plata, entre comillas, sin distribuir, que se había distribuido el año pasado. Es decir, para que realmente los fondos alcanzaran. De hecho, si ustedes miran hoy el ejecutado de las universidades, el Estado hoy está en un 60%, es decir, la plata alcanza hasta mitad de año. Pero en las universidades está en el 100%. Es decir, teóricamente, a las universidades de La Plata ya se les acabó. Y eso justamente es para generar mucha más presión con gente que en principio no le responde directamente. A ver, Martín, yo quisiera hacer un comentario. No sé si es posible, Sí, no sé si Marta, me ven. brevemente. Muy, muy cortito. Yo coincido con lo que plantea Juliet, que el camino de salida está por apalancarse con los países de la región que tengan la posibilidad de tener afinidades ideológicas y políticas con la Argentina en este momento, sobre todo a nivel científico-tecnológico. Te comenté, te adelanté porque todavía no tenemos los formularios, el acuerdo CAPES-AUGM. Creo que por ese lado se puede, con la ayuda de Brasil, salir por algún camino que nos permita seguir, sobre todo, protegiendo a las nuevas generaciones. Y creo que este tipo de convenios con otros países es lo que nos puede ayudar, porque desde adentro va a ser muy difícil. Bueno, ¿Puedo hacer un comentario? No. sí, por favor, Lo más breve Susana. posible. Buen día. Gracias por las exposiciones. Yo hace mucho tiempo, muchos años ya, que trabajo básicamente con documentos neoliberales y desdichadamente esto que está aconteciendo es parte de una larguísima estrategia política para transformar las relaciones sociales en general. Esto que ocurre en la ciencia y tecnología no es, sino como dijeron los expositores, parte de algo estructural. Lo que está aconteciendo actualmente es una profunda mutación histórica. Digamos que en el campo de la ciencia y la tecnología, a partir de 1944, con el informe Vannevar-Bush, se inicia un periodo de ciencia y tecnología bajo la hegemonía básicamente de Estados Unidos, que se llama el proceso de lineal de innovación. A partir de la crisis de los 70 se inicia una nueva etapa que se llama demanda del mercado. Esta etapa ha terminado y está empezando otra etapa, no solo en el campo de la ciencia y la tecnología, sino en el campo de las relaciones geopolíticas y del lugar que los países como el nuestro ocupan en ese espacio
geopolítico. Entonces, me parece, y un elemento central que hay que tener en cuenta aquí es que uno de los objetivos fundamentales de las estrategias que no puedo desarrollar, obviamente, pues estoy hablando lo más rápido que puedo, fue la transformación de los patrones, lo que llaman patrones mentales. La transformación de los patrones mentales que no permiten, como muy bien dijeron de alguna manera algunos de los expositores, de pronto no permiten a uno dar una respuesta adecuada en este momento. La mayoría de la población está en un estado de angustia. Ese estado de angustia no se debe solamente a la problemática de la comunicación, que sí es muy importante, pero no es la única, porque la interpelación a la población para que modifique sus patrones culturales y se adapte a una nueva situación que no puedo describir por razones de tiempo, tiene que ver con ataques de carácter económico, pero sobre todo lo que varios de los expositores mostraron muy bien, con colocar al otro, colocar a la población, digamos, a toda la población. Incluyo acá a la ciencia, a los miembros de ciencia y tecnología, en el lugar del humillado, en el lugar del despreciado. O sea, no es que sean incapaces, no es esto. Acá hay una estrategia forjada por personas tremendamente formadas en distintos campos, desde el psicoanálisis hasta la física, ¿sí? Y no es cierto, digo, y el tema de decir que lo único que vale son las ciencias exactas y naturales y las sociales no tienen valor, no, es otra cosa lo que encubre. Lo que encubre es una nueva etapa del modelo de política científica ligada a la demanda del mercado, cosa que no puedo describir. Simplemente decir que sí está cambiando el lugar de la Argentina profundamente en todos sus aspectos por esto. La relación política y la relación con los demás países de Latinoamérica son absolutamente fundamentales. Pero también es necesario pensar una estrategia para desactivar esto, no solo a nivel científico-tecnológico, sino a nivel de la estructura social total. Porque la estrategia consiste en cambiar la estructura del país y la estructura de Latinoamérica. Perdón, esto es muy largo de explicar, pero quería decirlo porque no pensemos ni que están equivocados, ni que son tontos, ni incapaces, ni nada por el estilo. Perdón, no hablo más. Bueno, muchas gracias, Susana. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Agradezco profundamente a las 4 exposiciones, a Marisa, a Jorge, a Mario y a Nora. Si estuviésemos presenciales tendríamos que hacer un aplauso por el agradecimiento. Lo podemos hacer igual. Y bueno, seguiremos en el próximo desayuno de coyuntura.